Floricanto presenta. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Palabra de vida del Santo Evangelio según San Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. En aquel tiempo uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es único y que no hay otro fuera de él, y amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues, queridos amigos, estamos en el tiempo de la Cuaresma. Estamos hablando de esta tercera semana de Cuaresma. Y hoy, pues prácticamente lo que la palabra de Dios nos invita a reflexionar es sobre la fe. Fíjate que esto es muy importante porque nosotros, los católicos, creemos en un solo Dios. Ciertamente, ya aquí una de las cosas que tendríamos que decir es: bueno, eso, un solo Dios, también nuestros hermanos separados creen en un solo Dios. Y con los hermanos separados, efectivamente creemos que Dios es uno y trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. De tal manera que amar a Dios por encima de todas las cosas es amar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Este es un elemento muy propio de la fe cristiana. Pero bueno, el Papa acaba de hacer un viaje a Irak y estuvo en Ur de Caldea. Ahí, en el lugar donde Abraham, en medio de pueblos que tenían muchas divinidades, tiene la experiencia de que Dios es uno, y siguiéndolo a él, deja su tierra. Irá a la tierra prometida, que con el tiempo pues será el territorio que se conoció como Israel, y que actualmente también, pero el Israel de hoy tiene una configuración distinta a la de aquellos tiempos. Pero entonces, ahí en Ur de Caldea, a través de Abraham, pues ya podríamos decir, surge la fe en un solo Dios entre los judíos. Después, el mismo Señor Jesús tomará y dará continuidad a esa fe, pero como el Mesías, como el Hijo de Dios, el enviado, aquel en el que se cumplen las promesas que Israel había recibido. Pero no solamente como un profeta, como un buen hombre, sino como el Hijo de Dios, que es Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. De tal manera que tenemos una relación muy íntima y muy estrecha con nuestros hermanos mayores, que son los judíos. En el siglo VI aparecerá, en medio de los árabes y en medio de estas regiones, aparecerá también Mahoma, el cual hablará de que hay un solo Dios, y surge la religión musulmana. Bueno, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Religiones monoteístas, así se les llama, diferentes, cada una diciendo que ama a Dios, pero la experiencia de cada una es diferente. Porque en el caso de Israel, ciertamente Dios es Padre, creador de todo cuanto existe, pero es su Dios. En el caso de Jesucristo, Dios no es soledad, es comunidad de amor, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y efectivamente es Dios de toda la humanidad. Concede ser hijos de Dios a aquellos que aceptamos a Cristo en nuestro corazón, sin que por eso Dios pierda la paternidad sobre la humanidad entera.
el esfuerzo que está haciendo el Papa Francisco para que podamos entender que por encima de las diferencias culturales e incluso religiosas, todos somos criatura de Dios, bueno, se concretiza en este viaje que hace ahí a Irak. Bien, en Irak están entonces los musulmanes, ellos surgirán en el siglo VI. Y la experiencia que tienen de Dios también es la de un Dios que está lejos. Para nosotros Dios se ha encarnado, ha tomado nuestra naturaleza humana, camina con el hombre, conoce nuestras preocupaciones y debilidades. Dentro de los musulmanes hay grupos que se han radicalizado y que consideran que el Islam hay que imponerlo por la fuerza y hay que destruir a todos aquellos que no aceptan a Alá como su Dios. Bien, 3 religiones monoteístas, pero aquí en la fe nosotros decimos creo en un solo Dios, creador de todo cuanto existe, ahí está el credo. Creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo y creo también en la iglesia que Cristo fundó. De tal manera que para nosotros, a través de la iglesia, tenemos la posibilidad de poder entrar con las enseñanzas de Jesucristo. Y podríamos hablar de la fe subjetiva, la fe que yo tengo en Dios, y la fe objetiva, la que yo aprendo a través de la iglesia, a través de la Sagrada Escritura. Y esto es fundamental porque en la época que hoy vivimos, pues, en el cambio de época que hoy se nos presenta, pues definitivamente hay un rechazo a Dios, Y a lo sumo se pretende presentar como religión una serie de ideas y de pensamientos filosóficos que dan un barniz de decir creemos en Dios, pero es una religión inventada por el hombre. Hoy, cada uno de nosotros sabemos que hay muchas personas que se dejan guiar y se dejan engañar de esta manera. Para nosotros, definitivamente es la fe en Jesucristo, y cuando yo hablo, creo en la iglesia, que es entonces la iglesia la que conserva las enseñanzas de Jesucristo y la comparte con nosotros. En la fe en Jesucristo está también en el amor y la devoción a la Virgen María, y también a los santos, y el cariño y el respeto al Papa, sucesor de San Pedro, signo de unidad para todos los católicos. Y lo destaco muy bien, los que no son católicos no aceptan la autoridad del Papa. A veces también nos encontramos como hay algunos católicos que dicen, no, el Papa Francisco no es el Papa es el Papa Benedicto, y el Papa Benedicto dice, no hay más que un solo sumo pontífice, que es el Papa Francisco. Bien, pues ciertamente alguien podría decir qué complicado es todo, ¿verdad? Bueno, pues lo es porque nosotros nos complicamos. Decía mi papá, ¿para qué tanto brinco si todo está tan parejo? De tal manera que hoy yo te invito, querido amigo, en base a esto que la pregunta que le hacen al Señor Jesús, ¿sí? Sobre los mandamientos, y los mandamientos están en base también a una expresión de fe. Bueno, pues nuestra fe está clara en lo que llamamos el credo de los apóstoles. Y yo concluiría esta breve reflexión, ciertamente en el amar a Dios por encima de todas las cosas y amar al prójimo como a uno mismo, está expresado también cuando cada uno de nosotros decimos creo en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo, y creo en la iglesia, y creo que Dios me ha creado, creo que Dios me ha redimido, creo que Dios, al tomar nuestra naturaleza humana, nos invita a que veamos a los demás como hermanos. Creo en Jesucristo, que nos ha dado la iglesia, y a través de la iglesia nos da los sacramentos y nos da también al Papa, a los obispos, a los presbíteros, y hace que cada uno de nosotros, en cuanto bautizados, podamos asumir una tarea y un compromiso para nuestra familia y para la sociedad, también para la iglesia. Y de esa manera, entonces sí, entendemos que amar a Dios y amar al prójimo es una sola tarea que podemos realizar, no solamente porque somos buenas gentes, porque creemos en Dios, fe subjetiva, sino porque además creemos en Dios y nos seguimos formando en las enseñanzas de Dios
a través de la Iglesia Fe Objetiva. Pues hoy, querido amigo, resumamos en esta breve meditación, muy rapidísima, muy breve en relación al credo, diciendo: sí, Señor, creo en ti, espero en ti, te amo a ti. Enséñame a creer, amar y esperar, sirviendo a los demás, reconociendo que en el amor al prójimo te doy gloria a ti. Y a mí, Señor, enséñame a vivir unido a ti, sirviendo a los demás. Que este trabajo que cada uno de nosotros debemos hacer de manera individual, verdaderamente penetre en la familia. Que nuestras familias católicas, cristianas, efectivamente el amor a Dios esté ahí presente. Y que el conjunto de individuos y de familias cristianas, católicas, logremos transformar el mundo construyendo la civilización del amor. En estos tiempos que van cambiando y que van transformándose, se requiere el testimonio de cristianos auténticos. Y de eso pidamos al Señor que nos conceda la gracia de ser aquellos que, habiendo respondido al llamado de Dios, construimos su reino de amor aquí en la tierra, porque esperamos que esa bondad que sembramos entre nosotros con nuestros contemporáneos haga este mundo mejor y a nosotros nos permita alcanzar la vida eterna. Jesús, que todos te conozcan y te amen es la única recompensa que quiero. El Señor está con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti, sobre tu familia, sobre México y el mundo entero. Amén. Florica.